Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales. Hay muchas personas que no se llevan bien con su progenitor, a veces con la madre, a veces con el padre o a veces con ninguno de los dos. Los motivos pueden ser de lo más diversos, desde un malentendido tonto hasta una acción juzgada como humillación, traición, injusticia, abandono o rechazo. Obviamente, esa acción o hecho desencadenante puede haber ocurrido en el pasado, hace muchísimos años, o puede ser algo más reciente. En otros casos, no se trata de un hecho aislado, sino más bien de varios hechos que se han ido repitiendo y incluso a veces puede ser que se trate de la propia personalidad o forma de ser de tu progenitor o progenitora. Ante todo esto, Mercé, ¿qué emociones salen a la luz cuando nos llevamos mal con nuestros padres? Y sobre todo, ¿cómo lo podemos afrontar? Bueno, qué difícil este tema porque fíjate que la relación con tus padres yo diría que marca absolutamente todas las relaciones futuras de tu vida, ¿no? Porque a partir de cómo nos sentimos tratados por ellos, sobre todo por mamá, tengo que decirlo, papá también, pero sobre todo por mamá, es como si fuéramos tejiendo una especie de mapa de relaciones a partir de esas heridas emocionales que tú, David, estabas citando y bueno, que nos hacen ver la vida de un modo concreto, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces, que vamos poniéndonos unas gafas, ¿no? Nos ponemos unas gafas y vemos la vida de esa forma, ¿no? A veces, si tú lo explicabas, tiene mucho que ver cómo nos tratan nuestros padres y cómo se sienten ellos mismos, y otras veces es sencillamente cómo lo interpretamos, porque yo trabajando con personas me he quedado alucinada, ¿no? Que, por ejemplo, hay pues dos hermanas y los padres han hecho algo, se lo han hecho a las dos, las han abandonado, ¿no? Lo que podríamos definir como abandono, incluso legalmente. Pues una hermana lo ha vivido como un rechazo y la otra como una traición. Ninguna de las dos como un abandono, por ejemplo, ¿no? Y a partir de ahí, pues se interpreta la situación de una forma, ¿no? Una se siente rechazada, la otra se siente traicionada y la persona traicionada no tiene nada que ver con la rechazada y mucho menos con la abandonada, ¿no? Ya sabemos que son heridas emocionales. En la infancia generamos nuestro sistema de pensamiento y nuestro mapa de creencias y Así es. la mayor parte de eso, como ya sabéis porque lo hemos contado en muchos de nuestros vídeos, esto va relacionado con nuestro entorno inmediato, la familia más, luego también pues los amigos, la escuela, pero la familia es más, ¿no? Y esto nos impacta hasta llegar a la edad adulta si no hacemos ese trabajo de hacerlo consciente para flexibilizar nuestras creencias, que es, tú en estos vídeos es un poco el trabajo que haces, David, de hablar Así es. de esas creencias, de ver, bueno, para dejar de vivir bajo la sombra de papá y mamá, ¿no? Bajo la batuta de papá y mamá, ¿no? Claro, tú puedes llegar a 40 años y estar diciendo que no o que sí a situaciones en tu vida y sin darte cuenta, porque no lo has hecho consciente, no has hecho conscientes esas creencias, lo estás haciendo todavía porque mamá piensa que las niñas buenas no hacen eso y tú vas diciendo que no, ¿no? Y te crees que lo estás decidiendo por ti mismo, pero en el fondo no lo estás haciendo por eso, sino porque no quieres que mamá se enfade. Porque en el fondo, yo le decía al principio, nos pasamos la vida intentando que mamá y papá nos quieran. Pero papá y mamá no nos quieren casi nunca como nosotros queremos que nos quieran, sino como pueden, ¿no? Exacto. Podríamos decir, como pueden, porque a ellos también no se les quiso como querían que se les quisiera, y ni ellos, ni los abuelos, ni nuestros bisabuelos, ¿no? Y esto es como la saga, vas tirando del Exacto. hilo y empiezas a darte cuenta de un cúmulo de despropósitos que a lo mejor se arreglan hablando y haciendo consciente esto que estábamos diciendo, ¿no? Al final somos un poco todos un producto de la educación y de esas creencias que nos han inculcado y que no hemos hecho conscientes para poder borrarlas, para poder hacerlas conscientes, darnos cuenta de cómo nos estamos limitando y las vamos heredando de generación en generación, ¿no? Podríamos decir. Hasta que llega alguien que se las cuestiona. Yo diría que alguien para quien la acumulación de creencias es tan insoportable que tiene que renunciar a ellas porque si no ya toca fondo, ¿no? O sea, la generación que toca fondo, yo diría, si antes nadie se ha dado cuenta, pues es la que lo hace consciente y la que se lo quita de encima, ¿no? Y luego está algo que me ha parecido, y yo me he encontrado en ello, ¿no? Esas personas que pues no lo hacemos consciente, no hacen consciente, y tienes que ser muy honesto contigo mismo para ello, Sí. y muy honesta, porque puedes pasarte la vida haciendo
todo al revés que hacía tu madre o tu padre porque no quieres ser una copia suya, y en realidad estás dependiendo igual de esa influencia, porque no lo haces como lo harías tú, lo haces al contrario, ¿no? Claro. De lo que hacía. Y es exactamente igual de dependiente que esa persona que lo hace como lo haría su madre. Claro, ¿no? porque no te lo permites, es decir, no te permites Claro. imitar un comportamiento que hacían tus padres, ¿no? Claro, es que la sombra, ¿no? Sigue ahí la sombra. Y lo único, bueno, pues al final es darte cuenta, hacerlo consciente, perdonarte y liberarte, ¿no? Tú me preguntas por las emociones, bueno, pues culpa, rabia, porque en el fondo, aunque odies a tu madre, el tema está en que todo lo que haces mientras la odies o la quieras venerando sin cuestionarla, es hacer para que te quiera, ¿no? Hasta que no liberes eso, estás pues bajo esa sombra, ¿no? Y bueno, al final lo que tenemos que hacer es aceptar eso, decidir que no les vamos, o sea, nosotros queremos que nos quieran sin cambiarnos. Claro. Es lo que perseguimos. Sin cambiar nosotros. Pues nosotros tenemos que entender que tampoco les vamos a cambiar ellos y que podemos darnos cuenta y soltar lo que nos han transmitido y decidir de eso, qué es lo que nos va bien y qué es lo que no, qué es lo que nos está limitando, qué es lo que nos aporta y cerrar un poco el tema, ¿no? ¿Cómo podríamos decir? Pues liberarnos a todos, ¿no? Liberar a toda la saga de ese dolor y de esa necesidad de que te quieran como tú crees que te quieran, ¿no? Y quererte tú. Sobre todo eso, ¿no? Quererte tú. Además es muy interesante, ¿no? Que al final, por mucho que haya esa saga, ¿no? Que tú decías, Mercé, simplemente tienes que hacer el ejercicio con tu propio caso personal individual. No tienes que resolver toda la saga, porque resolviendo la tuya ya resuelves la saga, digamos, ¿no? Lo que pasa, lo que sí, permíteme un inciso, es que comprender ayuda mucho a perdonar. Por supuesto. ¿Me explico? Claro. No se puede, ¿no? Seguramente no se puede perdonar si no comprendes, ¿no? Sí, o sea, si a alguien le duele mucho pues lo que le han hecho sus padres, que mire cómo era la infancia de sus padres y ayuda mucho. Correcto. Ayuda muchísimo porque nada surge de la nada, ¿no? Y todo viene de algo. Así es. Fantástico, Mercé. Pues seguimos ahora con Juan Pedro y a ver qué nos dice la psicología, ¿no? Sobre esta situación cuando hay conflictos con nuestros padres. Pues a ver, a mí me parece muy interesante lo que ha explicado Mercé, porque va en esa línea un poco, ¿no? Lo que la psicología explica, porque realmente esto es muy de los animales mamíferos, ¿no? El vínculo con los padres, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, claro, en el caso humano se complica por esa parte psicológica, ¿no? Claro. Que tenemos, que subjetiva, ¿no? Que entendemos cada uno a nuestra manera, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, la relación con los padres marca, ¿no? Durante la infancia, pues especialmente, ¿no? La vida de las personas, en la adolescencia también, aunque en la infancia ya, como decía Mercé, ya se queda, bueno, pues señalada o marcada, ¿no? Nuestra relación de adultos. Y bueno, esto es algo muy estudiado en psicología evolutiva, ¿vale? Y que ya, bueno, Anna Freud, la hija del famoso Freud, ya hablaba de ello, ¿no? Del apego, la relación como apego. Y luego ya más extensamente, ¿no? Lo investigó John Bowlby con su famosa teoría del apego. Que el apego es el vínculo psicológico emocional que establecemos con nuestros padres, especialmente, como decía Mercé, con nuestra madre o la persona que tiene el rol o ejerce el rol de cuidadora. Y ya se establece hacia los 2 años de edad, o sea que es muy temprano, ¿no? Y es cuando, fíjate, a los 2 años cuando aparece el habla, cuando empezamos a pensar. Entonces este vínculo no es casualidad, ¿no? Porque responde a unas necesidades muy básicas del ser humano, que es la necesidad de sentirse seguro, protegido, ayudado. Entonces esto es cuando, bueno, pues un niño llora, ¿no? Sí. Pues que no solo lloramos por hambre, ¿no? Que también, sino porque necesitamos sentirnos seguros. Y aquí es donde entran los estilos de apego, ¿no? De esta famosa teoría, ¿no? Que bueno, es compleja, ¿no? No podemos explicarla aquí, pero serían dos grandes estilos de apego, uno seguro y otro inseguro, ¿no? Vale, lo opuesto. Entonces, dentro del el apego seguro sería cuando, bueno, de estas necesidades de protección, ¿no? De seguridad, ¿no? De ayuda que necesitamos, siempre son atendidas. Vale. Cuando llora el niño, pues se le atiende, aunque no tenga hambre.
O sea, simplemente porque se siente atendido. Que puede ser que tenga hambre o no. Pero quiero decir, insisto lo del tener hambre porque muchas veces se cree que se atiende a los hijos solo porque se les da de comer. Y no es así. A veces solo la necesidad de simplemente sentirse de contacto, de afecto, ¿no? En contacto, protegido, seguro, esta es una necesidad básica también. Totalmente. Entonces, cuando siempre se le atiende al niño, aprende, ¿no? El niño o la niña, ¿vale? Aprende que va a estar siempre atendido. O sea, las expectativas son de estar atendido. Con lo cual se establece un vínculo, un apego seguro. Cuando no se le atiende siempre, entonces se establece un vínculo o apego inseguro. Vale. Y dentro de esta inseguridad también se pueden generar dos estilos, así dos grandes estilos. El tema es más complejo, ¿no? Pero hay dos grandes estilos también. Uno ansioso se llama, que es cuando unas veces se le atiende y otras no. Vale. Entonces nunca sabe, el niño o la niña no sabe cuándo se le va a atender. No sabe si se le va a atender. Claro. Con lo cual le genera un estado de ansiedad. ¿Vale? Que puede ser porque, bueno, en ese momento los padres, la madre no pueda, por lo que sea, ¿no? Pero claro, el niño o la niña no lo sabe, como decía Mercedes, que no comprende. Uno, claro, quiere ser cuidado como cree que debe ser cuidado, pero esto solo lo entiende cada uno a su manera, ¿no? Claro. Entonces el apego ansioso sería esta vez, cuando unas veces se le atiende y otras no. Y luego hay la opción ya más extrema, que es cuando no se le atiende nunca. Claro. Y esto es el apego, se llama inseguro evitativo, es decir, como que ya se rechaza a la madre, ¿no? O al cuidador, a la cuidadora. ¿Vale? Con lo cual, a partir de ahí, que todo este proceso, insisto, es muy complejo, pues se va conformando esos esquemas mentales, ¿no? Que decía Mercé, los mapas, ¿no? Y las creencias, que, bueno, pues en general son las expectativas que nosotros tenemos también sobre las relaciones con los demás. Ya no solo con los padres, ¿no? Ya no solo con los padres, sino generalizamos pues, a la madre con las mujeres, por ejemplo, y el padre con los hombres, ¿no? Y bueno, pues la relación en la vida adulta, pues esto, salvo que hagamos este trabajo de crecimiento personal, ¿no? De inteligencia emocional, pues va a llevar esta tendencia. Es decir, si nuestro apego es seguro, nuestra relación será más positiva, incluso cuando haya conflictos o discusiones con nuestros padres, será más fácil hablar con ellos, porque nos sentiremos seguros en la discusión, hablando, nos sentiremos cercanos. Sin embargo, cuando el apego es inseguro, a la menor incidencia o con cualquier cosa, como tú decías al principio, David, de cualquier hecho, ¿no? Concreto, aislado o del pasado, o cuando sea, nos vamos a distanciar más físicamente, porque emocionalmente ya lo estamos. Correcto. Entonces, cuando esto ocurre, claro, sin conciencia empezamos a buscar culpables, ¿vale? O culpabilizamos a los padres o nos culpabilizamos a nosotros, como decía Merced, ¿no? Si estamos en un vínculo sumiso, y cuando crecemos emocionalmente, pues ya sabemos que no hay que buscar culpables. Ni allí, ni fuera, ni dentro. Ni dentro. Que es cuando se produce esa comprensión que decíais, ¿no? Y el perdón. Fantástico. Pues Juan Pedro, si te parece, pues vamos a analizar ahora las creencias. Hemos visto primero un poco pues qué emociones entraban en juego, qué situaciones había, qué heridas emocionales también pueden entrar ahí. Hemos visto desde la psicología evolutiva pues cómo funciona esta teoría de los apegos y un poco pues todo lo que podemos aprender de ello. Y ahora finalmente pues sí, vamos a ver las creencias. Una persona que se enfada cuando su madre o padre tienen un comportamiento inadecuado, según su parecer, seguramente la creencia que tenga es que una buena madre o un buen padre jamás haría eso a un hijo o a una hija. Por lo tanto, es casi como un automatismo, ¿no? Cada vez que esa madre o padre hagan ese comportamiento inaceptable o que tú consideras inaceptable, vas a sentir rabia y por lo tanto esa rabia te va a llevar a que la comunicación y la relación con tu papá o mamá pues va a ser tensa y conflictiva, ¿no? Es bastante evidente, bastante obvio. Por lo tanto, si no observas si no observas esta creencia y eres capaz de flexibilizarla, pues la relación siempre va a ser tensa, ¿no? Y luego tú, claro, ahí
entra en juego nuestro ego, ¿no? Y tu ego te dice, oye, pero que cambien ellos, ¿no? Que cambien ellos, porque luego ya hablaremos, ¿no? Yo he escuchado este capítulo y tal, pero oye, que cambien ellos. Y eso pasa porque el ego se apoya en otra creencia que es la siguiente, o puede ser, no siempre es esta creencia, pero una creencia que suele agarrarse, a la que se suele agarrar el ego para esto es la siguiente. Los padres, por edad, tienen más conocimiento o más sabiduría, por lo tanto, siempre deberían ceder su postura antes que los hijos. Fíjate cómo esta creencia hace que siempre esperemos el cambio fuera, el cambio en nuestros padres, en lugar de ser nosotros quienes demos ese paso, ¿no? de cambiar la relación. Y creo que esto nos encierra mucho, ¿no? Porque fíjate que ahí se genera la misma rabia que sientes por esa injusticia, es la que alimenta esta creencia de que sean ellos los que cambien, ¿no? Entonces fíjate que ahí las dos personas sufren, pero lo importante es que te centres en ti y tú también estás sufriendo, por lo tanto tienes que hacer algún cambio si quieres salir de esa situación o si no quieres seguir sufriendo con esta mala relación que tienes con tu papá o mamá, ¿no? Entonces, la creencia o una de las creencias que aportaría más paz es la siguiente. Hay un tanto por ciento, no sé, un 50, un 20, un 30, un 90, no lo sé, pero hay un tanto por ciento de padres o madres que hacen cosas que desagradan a sus hijos, porque no saben actuar de otra forma o porque consideran que deben hacerlo así. Da igual. Entonces, si yo acepto esto, me doy cuenta de que, pues efectivamente, incluso no solo hay padres o madres que siempre hacen cosas que desagradan a sus hijos, sino que a veces cualquier padre hace cosas concretas que desagradan a sus hijos. Y ya está, no esperes el cambio en ellos, no lo saben hacer mejor. Aceptar esto y tener esta creencia te aporta mucha más paz, porque cuando ves que te hacen algo que no te ha gustado, dices, vale, pues mira, es uno de esos padres que actúan así, o es una de esas veces que mis padres han actuado de esta forma, ¿no? Y ya está, no quieras cambiar lo que ya se ha hecho, ¿no? Simplemente míralo desde este punto de vista que te aporta más paz. Todo esto que hemos hablado es cuando tú te sientes rabioso, cuando sientes rabia con alguna cosa que han hecho tus padres, ¿no? Y seguramente tú, pues a veces puede ser que te hayan pedido algo que crees que es injusto, pero que lo has acabado haciendo y te lo has tragado. Y entonces te lo tragas, pero sientes rabia y generas todo esto que hemos explicado, ¿no? O sea, te mueves entre estas creencias que hemos comentado. Pero ahora vamos a ver otra parte, y es cuando tú, ante las solicitudes de tus padres, decides cortar, ¿no? Y poner límites, ¿no? Y entonces aquí puede entrar la culpa y tú sentirte culpable, ¿no? Entonces, la creencia que hay detrás de esta culpa por no acceder a todas las peticiones de tus papás, de tu papá o mamá, es: un buen hijo debería hacer caso siempre de lo que dice mamá o papá. Fíjate el concepto buen hijo. Claro, de esta forma, cuando tu comportamiento es contrario a los deseos de papá o mamá y ellos te reprochan tus actos o actúan de forma hostil, te vas a sentir culpable. Es un mecanismo. Entonces, para salir de ahí, tienes que adoptar otra creencia, no esa creencia de un buen hijo debería hacer caso siempre de lo que dice mamá, porque desde eso, cada vez que hagas algo distinto a lo que dice mamá o papá, te vas a sentir culpable irremediablemente. Entonces hay que salir de ahí. ¿Qué creencia podemos tener para salir de esa culpa? Ser un buen hijo no tiene nada que ver con tener un comportamiento sumiso a todas las solicitudes de tus padres. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. El concepto buen hijo no tiene nada que ver con decir que sí a todo lo que te piden tus padres. Y a partir de ahí, pues fíjate cómo puedes ir flexibilizando esa creencia. Incluso, pon atención a esta idea, ¿no? Al final, ser un buen hijo es algo súper subjetivo. Y de hecho, no merece la pena el esfuerzo de conseguir que siempre te vean como buen hijo, porque eso no depende de ti, depende del juicio que hagan tus padres, ¿no? Eso al final es una esclavitud. Así que no delegues nunca tu valor en la opinión que tus padres tengan de ti. Da igual que sean tus padres. ¿Por qué? Porque al final yo entiendo que cuando tú, como decía Juan Pedro, ¿no? Cuando eres un niño, una niña, pues entiendes que tu valor está en función de aquello que está más cercano, que son tus padres normalmente, ¿no? Entonces has aprendido que tu valor depende de si tus padres te dan la aprobación o no a tus acciones. Pero esto es algo que puede servir al principio para educarte, pero luego ya no, y hay que cortar un poco ese hilo, ¿no? Al final,
es súper importante que no delegues tu valor en la opinión de nadie, ni de tus padres ni de otras personas. Y eso es la madurez, es saber que tú tienes valor por el simple hecho de ser y da igual lo que opinan tus padres u otras personas, ¿no? A partir de ahí, el hecho de que decidas mantener la relación con tus padres o no, ¿vale? Porque si ha habido muchos conflictos, pues hay momentos en los cuales pues, decides dejar de ver o dejar de hablar con tus padres o con uno de ellos, pues eso es una elección personal. Pero aquí lo importante es que esa elección no va a condicionar a tu valor. Tú no vales menos porque no te hables con tu madre, porque ves que cada vez que hablas sufres porque es que está haciendo cosas que consideras que no se tienen que hacer y no quieres dejar de recibir, o sea, quieres dejar de recibir esos ataques, ¿no? Así que, en ese sentido, la importancia está en entender que tú tienes valor por ti mismo y que lo que opinen tus padres de ti no condiciona o no cambia tu valor. Bien, pues vamos llegando al final del capítulo y vamos con una última idea. Merced, Juan Pedro, cuando queráis. Bueno, esto que decías está muy interesante porque cuando tú tienes 5 años, papá y mamá son Dios, ¿no? Claro, y aunque ese te es el traten tema. mal, aunque te traten mal, si Dios te dice que eres inútil, niño o niña, Se no lo sirves cree. para nada, aparta bulto, ¿no? Que esto es una cosa que a veces pasa, yo lo he oído a veces, pues eso te marca muchísimo y tú te lo crees porque te lo ha dicho Dios, ¿no? Claro. Pero claro, luego, y es verdad, ¿no? Y hay que sanar eso, ¿no? Porque luego no podemos hacer es llegar a los 50 culpando a mamá o a papá de nuestro fracaso de vida o de no ser felices porque cuando tenía 5 años me llamaba eso, ¿no? Está muy bien darse cuenta de que una parte es por eso, pero claro, aunque hayan sido un fracaso, aunque su forma de tratarnos lo haya propiciado y nos hayan educado por lo que podríamos decir mal y dices que es un desastre de madre, ¿no? Porque objetivamente podría haber hechos que lo interpretaran así. A ver, eso no es una excusa al final para no hacerlo consciente y no tomar las riendas de nuestra vida, ¿no? Y al menos intentarlo, porque no es que ellos no sean responsables de lo que hicieron, pero nosotros sí que somos responsables de nuestra vida, ¿no? Y al final somos responsables de cómo nos sentimos y de cómo nos tratamos a nosotros mismos. Y ese es el trabajo, yo diría. Totalmente, ese es el gran trabajo, Merced, el trabajo de nuestra vida, Sí. sin duda alguna. Juan Pedro, última idea. Pues sí, en esa dirección, ¿eh? Porque a veces, bueno, a veces no, muy a menudo es muy difícil darse cuenta de si no se hace este trabajo, ¿no? Porque Claro. estamos trabajando ahí con ese inconsciente, con esa voz que no es nuestra, que es aprendida, introyectada y nos está hablando nuestro padre, nuestra madre, no nos hablamos nosotros. Claro. Entonces lo más saludable es hacer este desarrollo, ¿no? De inteligencia emocional, crecimiento personal, llamémosle como queramos, que es mejorar nuestra autoconsciencia, es darnos cuenta precisamente de esta, de quién son esos mensajes que nos aparecen en nuestra cabeza, si no son nuestros, hay que darse cuenta porque son muy sutiles, ¿no? Sí. Luego el autoconocimiento, que sería un poco pues, saber o conocer esas creencias, ¿no? que tenemos, como esas que tú contabas, David. Y Sí. bueno, en esta segunda parte, una vez que hemos desarrollado autoconsciencia y autoconocimiento, pues ya podemos empezar a desarrollar la empatía, ¿no? La comprensión, utilizar una comunicación no violenta, empezar a tratarnos bien a nosotros y luego a los demás saldrá de una manera fácil, ¿no? Pero primero es hablarnos bien, cuidarnos, ¿no? A nosotros mismos y dejar ya de mandarnos mensajes que no son nuestros, ¿no? Y entonces, bueno, es un trabajo que lleva tiempo, como sabemos, así que cuanto antes empecemos, pues mucho mejor. Así es, empecemos ya, ¿no? Fantástico, Juan Pedro. Bueno, pues al final, fijaros, de todo esto resumimos con una frase: no delegues tu valor en base a la opinión o actos de tus padres. Aquí termina el capítulo. Si te ha gustado, pues y no estás suscrito todavía en nuestro canal de YouTube o en las plataformas de podcast, porque también hacemos, tenemos estos capítulos colgados, subidos a las plataformas de podcast de Spotify, iVoox y Apple Podcast, así que puedes suscribirte también si nos sigues por ahí. Y también tenemos un par de canales más para que puedas seguir todo lo que hacemos. Nuestro canal de Telegram, que dejamos el enlace en la descripción de este capítulo, y ahí pues informamos de todo lo que vamos publicando, así como si también organizamos algún evento, que queremos organizar este año también algunos eventos virtuales para pues acercarnos más, ¿no? a la comunidad, a ti. Y también tenemos el canal de Instagram, o la red social en este caso de Instagram.
Finalmente, deciros que siempre que terminamos el capítulo, recomendamos un capítulo que tenga una relación con lo que hemos visto hoy, y hoy ha sido muy fácil porque nos vamos a un capítulo en el cual justamente es prácticamente el mismo título, pero eso sí, mucho más largo, es un capítulo extenso donde todo lo que hemos dicho hoy lo contamos de una forma mucho más extendida, con casos y otros ejemplos interesantes. Es el capítulo 144 y se llama Cómo gestionar tus emociones cuando te llevas mal con tus padres, así que lo podéis buscar también tanto en YouTube como en las plataformas de podcast. Y sin más, nos despedimos, ahora sí, hasta el próximo miércoles, como siempre aquí, en Conversaciones Emocionales. Un abrazo.